El tema de esta predicación, Samuel en la tierra. A lo largo de las últimas semanas, Dios ha venido ministrando a la iglesia a través de hombres y mujeres escogidos por Dios en diferentes tiempos. Y Dios ha venido mostrándonos que fueron personas comunes y corrientes como usted y como yo, los cuales les tocó servir y también tuvieron sus fallas y sus aciertos. Y hoy toca a Samuel, uno de los profetas que Dios llamó en un tiempo difícil. Y mi oración es que Dios pueda ministrarle a través de la historia de este hombre, Samuel. Samuel es reconocido en la Biblia porque es considerado como profeta, juez y sacerdote. Le tocó vivir uno de los tiempos más difíciles a Samuel. Después de 250 años del tiempo de los jueces, un tiempo difícil donde el pueblo constantemente buscaba de Dios y se alejaba de Dios, y Dios lo entregaba a los filisteos, que esa es la historia de Israel en los jueces. Después de ese periodo de 250 años aproximadamente, Dios levanta a Samuel. Vamos a Jueces capítulo 21 y vamos a ver cómo terminó la historia de Israel en el periodo de los jueces. Es el último capítulo de este libro y encontramos a una nación en decadencia moral y espiritualmente. Y si podemos leer todo el capítulo 21 de Jueces, nos encontramos de que esa generación no es muy distinta a la cual vivimos en el tiempo presente nosotros. Versículo 20: y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros le diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Qué profunda escena la que acabamos de leer. Una escena en la cual vemos a los hijos de Benjamín, una de las tribus de Israel, en una obsesión, en una decadencia moral, sin respeto y sin temor hacia el prójimo, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. ¿Me ayuda a leer? Eso se llama anarquismo. Eso se llama anarquía. ¿Cómo se llama, hermanos? El anarquismo es un pensamiento el cual la gente hace lo que se le da su regalada gana. La anarquía es un movimiento el cual hace lo que considera que es pertinente para él. No respeta leyes. De repente los vemos en la televisión, en las noticias, grupos de anarquistas haciendo destrozos irreverentes ante las leyes terrenales, y no se diga ante las leyes de Dios. Encontramos que el anarquismo también fue parte del pueblo de Israel, y tristemente sigue siendo también un pensamiento en el cristiano del siglo XXI.
Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos lo creen? Nuestro Dios es un Dios de orden. En el Génesis encontramos de que de la nada Dios creó lo que existe y cada cosa la puso en su lugar. Cuando Israel sale de Egipto, que registra Éxodo, dice que salió con sus ejércitos. Significa que Dios sacó a Israel de Egipto, a esos 2 millones de personas, en orden. Los hijos de Dios debemos de caracterizarnos por ser personas de orden. Hay un Dios al cual nos sujetamos. Hay una palabra a la cual nos debemos. Y tenemos que conducirnos en esa línea. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe de ser una característica que muestre que somos hijos de Dios. Es lamentable de repente escuchar personas que dicen, tenemos la verdad, conocemos la verdad de Dios. Y cierto que conocemos la verdad, pero muchas veces nuestras vidas hablan de un desorden total. Al final del tiempo de los jueces encontramos una sociedad israelita en decadencia moral, y no solamente en decadencia moral, donde cada quien hacía lo que le parecía. Esta mañana Dios quiere recordarnos que si estamos caminando hacia la vida eterna, tenemos que reconocer a Dios y su palabra, que es nuestra guía en esta tierra, hermanos. Amén. Y en ese tiempo, en esas circunstancias de anarquismo, Dios levanta al profeta Samuel. Había un hambre de Dios, un deseo de buscar de Dios, y es así como en ese momento difícil Dios levanta a este profeta. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Las últimas palabras de los jueces preceden al tiempo de Samuel. Elcana, el padre de Samuel, entendió que había mucha hambre de Dios en ese momento. Versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Ese es el nombre del papá de Samuel. Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efreteo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y el de el otra Penina. Encontramos entonces que en ese momento Dios, a través de Elcana, comienza a trabajar con la nación de Israel. Después de que Ana le pide a Dios por un hijo, Dios le concede la bendición de tener a Samuel. Y después de que Dios le contesta esa petición de ser madre a Ana, comienza a preparar a ese niño para que sirviera en las cosas de Dios. Constantemente hemos repetido esto en la iglesia: ser padre es una bendición, pero una responsabilidad muy grande. Dios pedirá cuentas a nosotros los padres de los hijos que nos ha dado y de lo que hemos hecho con ellos el tiempo que nos los prestó y estuvieron bajo nuestra tutela. Y Dios comienza a trabajar en la vida de Samuel. En el capítulo 2, versículo 18, comenzamos a ver a un Samuel que comienza a ministrar. Dice el texto 18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y encontramos a un Samuel el cual comenzaba a mostrar interés por las cosas de Dios, anhelo, deseo de servir a Dios. No perdamos de vista el escenario de anarquía que existía en ese momento. Y no importa qué tan difícil sea la sociedad en la cual vivimos, siempre nuestros hijos pueden servir a Dios con amor y con integridad, hermanos, si nosotros como padres los encauzamos en ello. El capítulo 2, un versículo anterior al 18, dice:
Primero de Samuel 2:17. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Encontramos un momento en el cual estaba en turno el sacerdote Elí. Y los hijos de Elí comenzaron a vivir una vida en desorden. Y dice el texto 17 del capítulo 2, y eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y encontramos aquí un momento en el cual los hijos del sacerdote comenzaban a hacer las cosas que no le agradaba a Dios. Pero Dios siempre comenzó a hablar a través de su siervo. Y dice el texto 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y encontramos que Samuel comenzó a crecer. Pasó el tiempo y comenzó a ministrar. El versículo 26, que fue el texto que leímos, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Comenzó Samuel a encontrar un lugar dentro del pueblo y reconocido como siervo de Dios. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí para mí sacerdote entre todas las tribus de Israel. Y encontramos que Dios comienza a ministrar a Elí. La situación de sus hijos fue algo que comenzó a traer muchas consecuencias en el pueblo de Israel. Versículo 22, vamos a regresar un poco atrás. Primer libro de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. Encontramos que los hijos de Elí comenzaron a hacer lo malo. Y esas cosas que hicieron ellos comenzaron a afectar al pueblo. Papá, mamá, no es una garantía que tus hijos que han crecido en una iglesia sean realmente cristianos. Tu oración debe de ser que tus hijos tengan un encuentro en Cristo Jesús y nazcan de Dios. No somos salvos por el hecho de pertenecer a una iglesia, somos salvos porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Si tú amas a tus hijos, papá, si amas a tus hijos, mamá, todas las noches debes de estar orando por el alma de tu hijo. No te garantiza que tu hijo esté en un templo que se va a conducir con temor y reverencia. Cada uno con el paso del tiempo van tomando decisiones y muchas de ellas están sin el temor de Dios. Después de estos hechos, Dios levantó a Samuel para confrontar al sacerdote. En el capítulo 3, versículo 11. Sabe que todo lo que hacemos está visto a los ojos de Dios y siempre Dios va a hablarnos con anticipación para que cuidemos. Imagínese al jovencito Samuel, escaso, un adolescente, y tenía enfrente a un anciano sacerdote como Elí. Hablar la verdad de parte de Dios siempre será difícil, porque no gustará. Versículo 11 del libro de Samuel 3. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin.
Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, ¿me ayuda a leer? Es necesario que como padres, cuando nuestros hijos crecen, tenemos que estorbarlos. Cuando nuestros hijos están creciendo y no hacen las cosas de acuerdo a lo que Dios manda, el deber del padre de tener al hijo y decirle: hijo mío, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. No debemos de ser cómplices, papás, de los actos de nuestros hijos. Si algo no está bien en la vida de nuestros hijos, el deber del padre es estorbar, llamar la atención y exhortar: hijo, tu vida espiritual, tu conducta es una conducta la cual no glorifica a Dios. Y Dios levantó a Samuel y le dio una palabra para que confrontara a Elí y le dijera: por no haber estorbado a tus hijos, Elí, habrá juicio para ti y para tu casa por la eternidad. 14. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tenía miedo Samuel decirle esto al sacerdote, porque se supone que el que sabía era Elí. Pero no siempre, hermanos, por el hecho de que sepamos las cosas de Dios, las vivimos. A veces hemos cumplido años como cristianos y no vivimos lo que sabemos de Dios. Y Dios levantará a hombres como Samuel, quizás más jóvenes que nosotros, para reprender nuestra vida, para que corrijamos nuestra vida y busquemos de Dios. Tenía miedo, dice el texto. 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: mi hijo. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó, ¿cuánto? Todo. Todo, hermanos, no se guardó nada. Y esa palabra de juicio debió de haber estremecido los oídos de Elí. Sin encubrirle nada, entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Encontramos de que Elí aceptó la palabra de parte de Dios. Dios siguió trabajando con Samuel. Dicho sea de paso, Samuel fue profeta, juez y sacerdote en el tiempo de Saúl y de David, aunque no pudo ver cuando David llegó al trono, pero estuvo en ese periodo de estos dos reyes. Dios siguió hablando a través de Samuel al pueblo, versículo 20 del capítulo 3. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué era Samuel, hermanos? ¿Un profeta qué? Fiel. ¿Sabe que la palabra fiel significa digno de confianza? ¿Sabe que Dios tenía confianza en Samuel? Que el llamado que le había hecho, Dios sabía que iba a cumplirlo Samuel. ¿Sabe que Dios nos tuvo confianza a nosotros al darnos la salvación en Cristo Jesús? Y Dios espera de usted, como esperó de Samuel, que usted responda a esa confianza que Dios ha depositado en nosotros. Dios no espera de nosotros menos que cumplamos y obedezcamos con amor lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Samuel era un profeta fiel, dice el texto, de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y comenzamos a ver de que Dios hablaba al profeta. Pasó el tiempo y Samuel también fue padre y tuvo la bendición de tener sus hijos. Y nunca imaginó
que las palabras que le dijo a Elí se repetirían en su vida, y que los hijos que Dios le dio a Samuel serían igual o peor que los hijos de Elí. Capítulo 8, versículo 1. Joel y Abías, hijos de Samuel, se pervertieron, hermanos. 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel también envejeció, como muchos estamos envejeciendo. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. En aquel tiempo se heredaba el sacerdocio a los hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Berseba. ¿Qué eran, hermanos? Jueces. Y un juez representaba el liderazgo y la guianza para una nación. Los jueces eran encargados de dirigir, de exhortar, de amonestar y conducir al pueblo de Dios. Tener la bendición de dirigir a una familia también trae una responsabilidad, papá y mamá. Dirigir a un pueblo siempre traerá una mayor responsabilidad. Jesús dice que a quien más se le da, más se le exigirá. Amén. A quien se le da poco, poco se le exige, pero a quien más se le da, más será la exigencia. 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si allí en el templo estuvieron. ¿Por qué los hijos de Samuel no fueron hombres temerosos como su padre? Esto nos recuerda algo, hermano, hermana. No por el hecho que nuestros hijos estén aquí, ya lo mencioné, significa que nuestros hijos serán como nosotros. Debemos de esforzarnos constantemente, cuidar, velar, estorbarlos, animarlos y llevarlos a los pies de Cristo de tal manera que ellos tengan temor de Dios. Porque si son hombres y mujeres con temor de Dios, cuidarán sus pasos, porque Dios los usa en todo momento, hermanos. Los hijos del profeta Samuel no hicieron lo bueno. Antes se volvieron, ¿tras qué, hermanos? La avaricia. ¿Qué caracterizó a los hijos de Samuel, hermanos? Avaricia. La avaricia es el deseo de tener más. Y Jesús constantemente habló en cuanto al tema. Constantemente Jesús habló al respecto. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 15. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 15. Palabras de Jesús: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿De cuánto, hermanos? Ya dijimos que la palabra avaricia significa el deseo de tener más. Y puede ser más cosas, también más tiempo. Algo que los hijos constantemente piden es tiempo. Quiero más tiempo para esto. Y Jesús dice, guardaos, pongan atención, tengan cuidado de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y las edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Nos habla esta parábola de un hombre que no le importaba a Dios. Solamente le importaba él y lo que él tenía. No solamente la avaricia va dirigida hacia las cosas materiales. También habla en relación a la gente que no quiere saber nada de Dios. Y Jesús le dijo, o comentó en esta parábola, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, tengamos cuidado con el tema de la avaricia.
Encontramos entonces que los hijos de Samuel fueron tras la avaricia. Versículo 3 del capítulo 8 de Samuel, volvamos al texto. Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿A cuántos de nosotros como padres nos gustan que nos digan, que vengan a la casa y toquen la puerta de nosotros y nos digan: su hijo está mal? No gusta, hermanos. No nos gusta que venga la gente de afuera y nos diga: nuestro hijo está haciendo esto y esto y esto. Porque siempre procuramos cuidar y proteger a los nuestros. Y lo menos que pensamos es que nuestros hijos sean lo que la gente dice que es. Pero es necesario ser humildes. Seguramente no le gustó a Samuel el que le dijeran que sus hijos andaban en cosas malas. Cuando sus hijos crecen, papás, ustedes no tienen la capacidad de ver dónde están, ¿verdad que no? Ustedes apelan que su hijo donde esté hará cosas con temor a Dios, pero usted no lo sabe. Solamente usted ora y pide a Dios que donde su hijo esté no haga cosas indebidas, porque lastimaría mucho su corazón. Bueno, los ancianos del pueblo confrontaron al sacerdote y le dijeron: Samuel, tus hijos no están haciendo lo bueno. Y esto lastimó el corazón del padre. Yo le pregunto a los hijos: ¿usted ama a su papá y a su mamá, hijo? No hagas nada que lastime el corazón de tu papá y de tu mamá. No hagas cosas que hagan llorar el corazón de tu papá y de tu mamá, porque aunque ellos nunca dejarán de ser tus padres, habrá cosas que los hagan llorar y sufrir por tus acciones. Si tú amas a tu papá y a tu mamá, antes de que hagas algo indebido, piensa cuánto dolor le provocará a tu papá y a tu mamá las cosas que piensas hacer. Eso trajo como consecuencia algo a la nación. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y encontramos un momento en el cual los israelitas le piden a Samuel que, hermanos, un rey. Queremos ser como los demás, que tengamos un rey que nos dirija y que nos conduzca. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Sabe que cuando el pueblo decidió y pidió por un rey, en ese momento Israel era dirigido a través del profeta? Constantemente se repite este tema. Los cristianos quieren ser como los demás, como la gente del mundo. Queremos conducirnos como allá se conduce. Y siempre, en el caso de el siervo, se siente confrontado. El asunto no es contra la iglesia, el asunto es contra Dios, cuando queremos vivir como los demás viven. Samuel constantemente fue hacia el pueblo, y Dios levantó, en esa obstinación del pueblo, les levantó un rey, y el rey fue Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Capítulo 12, versículo 16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega de trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová,
pidiendo para vosotros rey? Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. El discurso de Samuel, a petición de un pueblo que quería un rey, alguien que los gobernara. No querían saber más de Dios. Querían que fuera a través de un hombre, el cual ellos fueran guiados. Samuel siempre tuvo temor, y la palabra que Dios le dio la consideró para su vida. Y estuvo Samuel en turno, fue el rey de los israelitas. Y a través de este rey encontramos a un pueblo dirigido por un rey que siempre desobedeció a Dios. Capítulo 15, versículo 26, allá adelante. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Encontramos a un rey que constantemente estuvo pecando, haciéndolo mal. No solamente encontramos a un rey que pecó, sino que un rey que nunca aceptó su responsabilidad. El texto 24 dice: he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Encontramos a un rey que responsabilizó. ¿A quién, hermanos? Al pueblo. Es triste escuchar personas que dicen: he fallado por culpa del hermano, de la hermana o del pastor. La condición espiritual que tú tienes hoy no es más que tu responsabilidad, de nadie más. Decidimos buscar a Dios, consagrarnos a Dios o no hacerlo. Samuel escucha cómo evade su responsabilidad Saúl. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Las consecuencias de la desobediencia del rey lo llevaron a perder el lugar que Dios le dio. Cuando desobedecemos a Dios, hermanos, iglesia del Señor, nos llevará siempre a enfrentar consecuencias. Pasa el tiempo, hermanos, y el profeta muere. Vamos al capítulo 25, perdón. La historia es que después Dios levanta a David, pero la vida de Samuel fue fundamental para una nación que vivía apartada de Dios. Estoy convencido como pastor que siempre habrá hombres y mujeres que sirvan a Dios, hermanos, en todo tiempo. Dice el texto 1: murió Samuel y se juntó todo Israel. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo lloraron. ¿Sabe que es hasta que uno muere cuando la gente llega a reconocer: no era tan malo, tenía cosas buenas? Es hasta que uno ya no está que le reconocen su esfuerzo y su trabajo. Pero mientras está vivo, molesta y no gusta. La gente le lloró a Samuel y reconoció todas las cosas que hizo por el pueblo. Pero desafortunadamente esto se sigue repitiendo, hermanos. Dios quiera que no pase con su servidor, que hasta que no esté puedan reconocer la bendición que tuvo la iglesia al tener un pastor en esta congregación y decir: no era tan malo el pastor Bello, se esforzó, procuró. Y la invitación, hoy que tienen pastor, busquen de Dios, hermanos.